Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 11 de Hebreos. Hoy estaremos viendo Hebreos 3, del versículo 7 al 11, y voy a leer para comenzar nuestro estudio. Hebreos 3, de los versículos del 7 al 11. Hebreos 3, 7 dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La semana pasada estudiamos la superioridad de Cristo a Moisés, que probablemente fue el hombre más importante en el Antiguo Testamento para los judíos. Y vimos que el predicador de Hebreos nos llamó a considerar la fidelidad de Jesús. Hebreos 3:1 empieza diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y la palabra griega para considerar vimos que es la misma que se usa de Moisés cuando miraba la zarza, examinaba, consideraba la zarza que ardía, pero no se consumía. De esta manera nosotros debemos de examinar, considerar cuidadosamente y cercanamente la fidelidad de Cristo hacia Dios quien lo llamó. Y en Hebreos 3:2, el predicador empieza a comparar a Moisés y a Jesús. Hebreos 3:2 dice: el cual fiel al que lo constituyó, hablando de Jesús, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y vimos que está haciendo énfasis el predicador de Hebreos en la fidelidad de Cristo y de Moisés, porque los judíos a quienes les escribe están siendo tentados a ser infieles como sus antepasados en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el predicador de Hebreos les llama a considerar, a examinar cercanamente la fidelidad de Jesús y su superioridad a Moisés, quien representa el antiguo pacto. Hebreos 3, versículos 5 al 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés fue un siervo libre, un siervo de alta categoría, como vimos la semana pasada, pero la diferencia entre Jesús y Moisés es que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesús es un hijo sobre la casa de Dios. Y no solo un hijo, sino el hijo de Dios. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que veamos el último versículo que vimos la semana pasada en Hebreos 3 y versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y miren la última parte: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, Moisés fue fiel en construir el tabernáculo de Dios, pero Cristo no está construyendo un tabernáculo físico como el Antiguo Testamento. Cristo está construyendo un templo, una casa espiritual de creyentes. Y la parte final del versículo 6 nos da una advertencia solemne para los hebreos que leyeron la carta, pero también para nosotros. Somos la casa de Dios y dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Y si tú eres un creyente, tú eres parte de la casa de Jesús que está construyendo un templo vivo donde mora el Espíritu de Dios. Pero la advertencia es esta: ustedes son la casa de Dios si es que ustedes continúan perseverando en el Evangelio hasta el final. El peligro para estos judíos es que, a pesar de haber profesado fe en Cristo, ellos regresaran a su antigua manera de vivir. Y si regresaban, su destino final sería el infierno, porque mostraría que nunca fueron salvos en verdad. Y esta advertencia aplica para nosotros el día de hoy. Hebreos 3 versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, una casa espiritual, la cual somos nosotros, los creyentes, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si continuamos creyendo en el Evangelio hasta el final, tendremos la certeza de nuestra salvación. Pero si nos desviamos, es un síntoma de que probablemente jamás fuimos salvos. Ahora quiero que noten la transición. En los versículos del 1 al 6, el predicador de Hebreos nos habló de una ilustración de la fidelidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 7 al 11 nos dará ahora una ilustración negativa. El versículo del 1 al 6 es una ilustración positiva, el ejemplo de Cristo y su fidelidad a Dios. De los versículos 7 al 11 es una ilustración negativa de los israelitas que no fueron fieles a Dios. Y Hebreos 3 versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Lo primero que quiero que noten es que antes de citar el Antiguo Testamento, cuando dice por lo cual, como dice el Espíritu Santo, nos dice que a través de las Escrituras nos está hablando la tercera persona de la Trinidad, nos está hablando el Espíritu Santo de Dios. El predicador va a citar el Salmo 95 cuando dice que no endurezcamos nuestros corazones, pero cuando dice como dice el Espíritu Santo, se refiere a la inspiración del Espíritu, a los autores humanos. En otras palabras, el autor principal de las Escrituras es Dios mismo, y específicamente se le atribuye a la tercera persona de Trinidad, al Espíritu de Dios. Esto nos recuerda las palabras que Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, que viene del griego theos neustas. Toda la escritura es el mismo aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada una de las palabras de este libro es Dios hablándonos. Dios inspiró a hombres a escribir este libro, pero el autor detrás de estos hombres fue el Espíritu Santo. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a hombres. Dios usó la personalidad única de estos hombres. Dios usó el trasfondo en el que vivían, las palabras de ellos y el contexto en el cual se encontraban. Pero cuando ellos terminaron de escribir, ellos escribieron exactamente la palabra de Dios.
Por eso cuando lees la Biblia es correcto decir, Dios dice, Dios dijo, Dios habló, Dios mandó. Por eso cuando un predicador se para detrás del púlpito es correcto decir que está hablando de parte y delante de Dios, siempre y cuando su predicación sea basada en las Escrituras. El Dios que habló este mundo en existencia de la nada, como dicen los teólogos, ex nihilo, es el Dios que nos habla por medio de su palabra. Y como las escrituras atribuyen esta obra de inspiración a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, es correcto decir como dice el Espíritu Santo. Uno de mis predicadores favoritos, Martin Lloyd Jones, cada vez que citaba la Biblia, decía como dice el Espíritu Santo y después daba los versículos. Ahora no quiere decir que tenemos que imitar el mismo patrón, simplemente significa que es correcto decir como dice el Espíritu Santo, porque Él es quien inspiró las Escrituras. Regresamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 3, y miren el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y luego da una cita, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Esta cita que hace el predicador de Hebreos viene del Salmo 95. Y en su contexto, el Salmo 95 es un salmo de adoración a Dios por su superioridad a todos los dioses con D minúscula de este mundo. Y al final del Salmo 95, eh, el salmista llama a responder a la audiencia a la gloria de Dios con adoración y les advierte que no sean como sus antepasados, los israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida, al reposo prometido de Dios, porque endurecieron sus corazones. El reposo al que se refiere el salmista es la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento. Dios prometió a los israelitas que después de sacarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Dios les daría reposo en la tierra de Canaán. Salmo 95, versículo 7 dice básicamente lo mismo que vemos en Hebreos. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. En otras palabras, este salmo es un llamado a adorar a Dios y no ser incrédulos como los antepasados, quienes no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad. El llamado es a no ser como los israelitas bajo Moisés, que continuamente en sus corazones se alejaban de Dios. Y lo que es muy interesante de este salmo es que fue escrito mucho antes que la carta a los hebreos. Y cuando los judíos que leían el salmo mucho tiempo antes y leían las palabras, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios en tiempo presente. Dios les estaba hablando a ellos en tiempo presente. Y cuando muchos años después el predicador de Hebreos cita las mismas palabras en Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios les estaba hablando a ellos en tiempo presente. Y cuando mucho tiempo después, 2000 años después, nosotros, los cristianos de esta generación, estamos leyendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos leyéndolo y estamos escuchándolo en tiempo presente. Dios nos está hablando en tiempo presente. Como han dicho muchos predicadores, la palabra de Dios es más relevante que el periódico de esta mañana.
Dios nos está hablando en tiempo presente. Regresamos a nuestro pasaje. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora, vamos a ir a la cita. Este viene del Salmo 95, pero también está haciendo referencia a un evento del Antiguo Testamento en Éxodo 17. Vamos a ir a Éxodo 17, del 1 al 7, y esto es a lo que está haciendo referencia Hebreos y el Salmo 95. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Dios había sacado a Israel del desierto y llegan a un desierto donde no hay agua y se enoja el pueblo de Dios con Moisés, el líder humano que Dios estableció. Y el pueblo dice, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? El pueblo se queja y le demanda a Moisés agua. Dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Pero al rebelarse contra Moisés, contra el líder humano, se estaban en verdad rebelando en contra de Jehová. Versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en el poco, a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés llamó Y Moisés, perdón, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, y esto es lo que dijo el pueblo de Israel, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, en Hebreos 3:7, eso es lo que está haciendo referencia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no seas incrédulo, no te quejes, no desmayes como los israelitas que se quejaron y dudaron de la benignidad de Dios cuando no encontraron momentáneamente agua. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora quiero que piensen conmigo, ¿a qué se refiere con la tentación en el desierto? Algunos piensan que significa que Dios tentó a los israelitas en el desierto, pero como ya hemos visto en otras ocasiones, Dios no tienta a nadie. En Santiago 1:3 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, este texto no está diciendo que Dios tentó a los judíos en el desierto.
Este texto nos enseña que fueron los judíos quienes tentaron a Dios en el desierto. Los judíos tentaron a Dios en el desierto cuando dudaron de él, endurecieron sus corazones y le exigieron agua. Y lo que el predicador de Hebreos está diciéndole a su audiencia es, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean incrédulos, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas en el pasado, exigiéndole a Dios agua, dudando de su benignidad y murmurando en contra de él. Es muy triste ver a personas que una vez adoraron a Dios en el templo, un día endurecer sus corazones, dudar de Dios y apartarse del Dios vivo. Porque cuando esto sucede es porque estas personas nunca fueron verdaderamente salvas. Romanos 2:5 atribuye el corazón duro a un síntoma de ser incrédulo. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tener el corazón duro es un síntoma de no ser un creyente, de no ser salvo, estar atesorando para ti la ira de Dios. Y aquí el predicador de Hebreos nos exhorta y nos dice que si hoy escuchamos la voz de Dios, y implícito que estamos escuchando la voz de Dios, que Dios nos está hablando ahorita cuando leemos su palabra por medio de su espíritu. Dios nos está hablando cuando estudiamos la carta y nos advierte a no endurecer nuestros corazones y no ser incrédulos como los israelitas en el pasado. Hebreos 3, versículos 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, dice el versículo 9. Otra versión, la Biblia de las Américas, del versículo 9 dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. En otras palabras, a pesar de que estos judíos habían visto los milagros de Dios por 40 años desde que Dios los salvó de Egipto, aún así cuando por un momento les faltó agua, ellos se rebelaron contra Dios y murmuraron. Pero los judíos no solamente tentaron a Dios un día en el desierto, sino que lo tentaron por 40 años. Y ahí vemos la paciencia de Dios al no destruirlos inmediatamente. En el Antiguo Testamento se describe cómo los israelitas continuamente vieron la mano de Dios por este periodo de 40 años. Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Los israelitas vieron el milagro de cómo Dios partió el mar rojo, pasaron en seco y cómo Dios volvió a cerrar el agua y destruyó a sus enemigos. Los israelitas vieron y escucharon cómo Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 20:22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ellos vieron cómo Dios les proveyó milagrosamente maná del cielo. Salmo 78, versículo 23 al 25, Biblia de las Américas dice,
Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos, hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Pero aún así, después de ver las maravillas de Dios, después de ver sus milagros, después de ver su salvación física de Egipto, por 40 años, ellos fueron continuamente incrédulos y rebeldes. Hebreos 3:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y si tú has escuchado el Evangelio, tú también has escuchado del poder de Dios para la salvación, como los israelitas en el Antiguo Testamento. Tú has escuchado cómo Dios redime al pecador no de Egipto, de, del Egipto físico, sino del Egipto espiritual, por medio de la cruz. Tú tal vez no has probado el maná físico o el agua de la roca como Israel, pero has probado del maná del cielo, de la palabra de Dios. Tú has visto cómo la palabra de Dios te ha guiado como la nube de día y columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto. Los israelitas vieron las maravillas de Dios por 40 años y aún así fueron continuamente incrédulos. ¿Has escuchado la gloria de Dios en el Evangelio y aún así dudas de su benignidad? ¿Hay incredulidad en tu corazón? ¿Te quejas en el momento que momentáneamente te falta agua? ¿Te quejas de tus circunstancias por tu corazón duro? Hebreos 3:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios se enojó con Israel porque siempre había en ellos incredulidad. Por tanto, dice el versículo 11, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. En su ira, Dios juró que Israel no entraría a Canaán, a la tierra prometida del Antiguo Testamento. Escuchen cómo dice Números 14, versículo 21, dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y en Números 14:32 dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos quedarán en el desierto. Dios juró que los israelitas morirían en el desierto sin ver el reposo prometido de Dios. Y si recuerdan, los únicos que entraron a la tierra prometida de Canaán, la tierra de reposo en el Antiguo Testamento, fueron Josué
y Caleb, pero todos los demás quedaron postrados sus cuerpos en el desierto. Hebreos 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, la tierra prometida en el Antiguo Testamento era el reposo prometido para los israelitas. Pero, ¿cuál es el reposo prometido para los hebreos que leyeron la carta y eran parte de la iglesia? ¿Cuál es el reposo para los cristianos de la era de la iglesia al día de hoy? El reposo para el creyente no es la tierra de Canaán, no es una tierra física, sino un reposo espiritual en el cielo. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, hablando del reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos habla de un reposo espiritual similar al reposo que entró Dios en el Antiguo Testamento. Después de que creó el mundo en 6 días, el séptimo reposó. Es un día de descanso continuo, porque ya no creó después de ese día. Y de la misma manera, en el momento que el creyente vive en esta vida con adversidades, pruebas, un día, si continúa creyendo en el Evangelio hasta el final, entrará al reino de Dios y reposará como Dios reposó el séptimo día, un reposo eterno. Escuché como dice Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en Hebreos 4:1 hay una advertencia, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y hemos dicho, no es que se pierda la salvación, sino que si uno se aleja de Dios, es porque no fue nunca verdaderamente salvo. Entonces el llamado es a temer, a verdaderamente tener un temor santo, solemne. Y esta carta está siendo escrita a gente que dice ser creyente. El creyente debe de temer por su salvación, no de perderla, sino de autoexaminarse continuamente para ver si verdaderamente es salvo y continuar creyendo hasta el final, sabiendo que Dios tiene un reposo para él. Ahora, recuerden las palabras de Hebreos 3. Voy a compartir la pantalla. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y para el creyente, ese reposo y ese juramento de no entrar, si somos incrédulos, es el cielo. Esta ha sido la clase número 11 de Hebreos, Iglesia. Esperamos que haya sido bendición. Dios les bendiga.